noches. Estamos en un programa especial, en un horario especial. Por supuesto, continuamos todos los sábados a las 13 en vivo, como siempre. Pero hoy decidimos hacer un programa especial sobre Colombia y la violación a los derechos humanos en Colombia. Y el tema realmente amerita un programa especial, con varios informes. Tenemos varios informes, efectivamente, buenas noches, y uno de ellos tiene que ver con lo que se llama los falsos positivos, una práctica que lamentablemente fue y sigue siendo extendida en Colombia y que tiene que ver con hacer pasar a ciudadanos comunes por guerrilleros luego de su muerte por parte del ejército. Hablamos, nuestro equipo de Visión 7 Internacional en Colombia habló con la madre de una de las víctimas de los falsos positivos. Además, en el piso tenemos el gusto de contar con la presencia de la senadora Gloria Ramírez, del Polo Democrático, una de las voces que se levantan contra el terrorismo de Estado en Colombia. La Macarena es una pequeña población campesina a 300 kilómetros de Bogotá, en plena selva colombiana. Allí hay una base militar emblemática, de una fuerza de operaciones emblemática del ejército colombiano, y junto a esa base militar un cementerio donde hay enterrados, se supone que varios cientos de NN, es decir, cuerpos no identificados. Un equipo de Visión 7 Internacional viajó hasta el lugar especialmente para tomar estas imágenes y estos testimonios sobre una realidad alarmante que está denunciada y que ahora vamos a conocer a través de este informe que le brindamos de Visión 7 Internacional. Colombia es un país habituado a la guerra permanente. Un conflicto armado interno originado a mediados de los años 60 como reacción a la opresión a campesinos y la apropiación de las riquezas del país por parte de terratenientes y sectores empresarios con la complicidad de los partidos tradicionales. Un conflicto que recrudece periódicamente y atraviesa todas las dimensiones de la vida cotidiana de los colombianos. Las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el gobierno, a través de sus Fuerzas Armadas, los grupos paramilitares alentados por el poder político y el crimen organizado, son los principales actores de una guerra de décadas por el control del territorio, con algunos intentos de diálogo que no lograron encauzar el conflicto. Yo creo que Colombia hace muchos años, muchas décadas, vive en una crisis humanitaria. Yo creo que es de los países de América Latina donde hay más violaciones graves de los derechos humanos, y ha habido años de muchos miles de crímenes de lesa humanidad, de ejecuciones extrajudiciales, de torturas, de desapariciones forzadas. En fin, tenemos un récord muy alto en América Latina. Desde la llegada al poder de Álvaro Uribe en agosto de 2002, el Estado colombiano asumió una visión exclusivamente militarista del problema. Amparado por el Plan Colombia, mediante el que Estados Unidos canalizó a este país cerca de 8.000 millones de dólares en los últimos 10 años, en su mayoría dedicados a equipar al ejército colombiano, Uribe puso en marcha su política de seguridad democrática. La seguridad democrática, que muchos consideran solo un nuevo packaging para la doctrina de la seguridad nacional de los años 70, que en América Latina sirvió para justificar la tortura y el asesinato masivo de opositores políticos, terminó de militarizar a la sociedad colombiana y legitimó las acciones ilegales de sus Fuerzas Armadas. A partir de entonces, las guerrillas colombianas dejaron de ser grupos insurgentes con objetivos políticos y pasaron a convertirse en organizaciones terroristas contra las que todo está permitido. Al involucrar a la sociedad civil como parte en el conflicto, otorgar un poder casi absoluto a las Fuerzas Armadas y la policía, y fomentar la delación y establecer recompensas y ascensos a los militares por cada insurgente muerto, la política de seguridad democrática institucionalizó la violación a los derechos humanos en Colombia. Miles de ciudadanos comunes, en su mayoría de origen humilde, así como sindicalistas y militantes populares, fueron sometidos en su nombre a detenciones masivas, torturas y asesinatos, acusados de colaborar con la guerrilla. El gobierno de Uribe ha generado múltiples violaciones de derechos humanos a partir de su política central, que es la política de seguridad democrática. El aparato de inteligencia del Estado, el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, se convirtió en un aparato de espionaje
y de eliminación de jueces, periodistas y opositores políticos. Modelo de esta política y muestra de sus devastadores resultados es La Macarena, una pequeña población campesina ubicada a poco más de 300 kilómetros de Bogotá, al sur de Colombia. Hasta allí viajó especialmente un equipo de Visión 7 Internacional. El primer tramo consistió en recorrer los 90 kilómetros de la autopista Al Llano, que une la capital colombiana con Villavicencio, en el estado de Meta, una ruta de montaña trazada en terreno inestable, atestada de camiones de carga, que se bloquea periódicamente por derrumbes y deslizamientos. Desde Villavicencio se llega a La Macarena en un vuelo de 1 hora en avioneta, un viaje que por tierra puede tomar hasta 2 días. A partir de la mitad del trayecto entre Villavicencio y La Macarena, la selva se va volviendo cada vez más cerrada, solo interrumpida por ríos caudalosos. Desde el aire es posible observar los claros abiertos en el follaje para plantaciones clandestinas de coca. El aeropuerto de esta población, modernizado para facilitar la llegada de tropas y pertrechos militares, se encuentra bajo el control del ejército colombiano. Es que La Macarena es sede del Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, la nave insignia de la política de seguridad democrática de Uribe, que el nuevo presidente Juan Manuel Santos anunció que continuará sin mayores cambios. Se trata de un cuerpo de élite de 20.000 hombres, integrado por efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea colombianas, con asesores militares permanentes de Estados Unidos en las áreas de planeamiento e inteligencia. Los 25.000 habitantes de La Macarena, dispersos más allá del minúsculo casco urbano, están resignados a convivir con los soldados que patrullan permanentemente sus calles y a los que se puede ver en cada rincón del pueblo. A fines de los 90, durante el gobierno de Andrés Pastrana, La Macarena formó parte de la denominada zona de distensión, un territorio desmilitarizado que apuntaba a afianzar el diálogo de paz con las FARC. La selva y fincas adyacentes fueron sometidas en distintas épocas a fumigaciones con glifosato para erradicar los cultivos de coca. Y aunque tiene gobernantes civiles, nada se hace en el municipio sin la aprobación de los militares. Se la presenta como un modelo exitoso de la política de mano dura uribista, con logros simultáneos en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Pero esta fachada triunfalista tiene su lado oscuro. Mire lo que pasó en los límites con Venezuela, con un ataque de las FARC que provino de la zona vecina de Venezuela. Ahora vamos a ver en qué campamentos están, dónde están ubicados, quiénes son, cuántos son, cuáles son las casas, cuáles son los caminos, cuáles son las fincas. El 22 de julio de 2010, el mismo día que Uribe denunciaba a Venezuela ante la OEA por el supuesto amparo de guerrilleros de la FARC, un nutrido grupo de pobladores de La Macarena y otros municipios cercanos, con el apoyo de legisladores colombianos de ambas cámaras, una delegación de 6 eurodiputados y la organización no gubernamental Centro de Investigación y Educación Popular, denunciaron en una audiencia pública la existencia de cientos, quizás miles de cadáveres NN enterrados en el cementerio local, en un predio que linda con la base militar de las Fuerzas de Tareas Omega. Al cementerio, ubicado a 1,5 kilómetros del centro del pueblo, se llega en una pintoresca mototaxi, principal medio de transporte local. La enorme base militar con sus mangrullos de vigilancia domina el pequeño cementerio. Allí, las cámaras de Visión 7 Internacional registraron, bajo un inquietante monitoreo a distancia de los militares, imágenes de los cientos de tumbas NN, cada una con un cartel de madera con un número y el año en que se produjo la muerte. Es un batallón donde inclusive existen presencia y tropas norteamericanas, y creemos que este batallón es el que ha ejecutado toda esta acción en contra de los campesinos de la región, que incluye, aparte de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, incluye desplazamiento de miles de campesinos, bombardeos indiscriminados, arrasamiento de cultivos de pan coger, bloqueos alimentarios en contra de la población civil, acusando a toda la población de ser auxiliares de la guerrilla. Los organismos de derechos humanos colombianos creen que no se trata solo de insurgentes caídos en combate, sino en su mayoría
de falsos positivos.